El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros que blasfema porque dice que es Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, ya nos vamos acercando poco a poco a celebrar estos grandes misterios de nuestra fe cristiana, y las lecturas nos van ya ambientando, diríamos, envolviendo en ese ambiente de la pasión, muerte y resurrección del Señor. El Señor está conmigo como fuerte soldado. El profeta Jeremías es una figura de Jesucristo, como hemos visto algunos textos del profeta a lo largo de este tiempo de Cuaresma, sobre todo en su pasión. Fue perseguido, pero el Señor lo sostuvo. El profeta manifiesta su dolor con un lenguaje similar al de muchos salmos. Han intentado matarlo, hasta sus propios familiares y vecinos, pero él confía firmemente en el Señor. En él ha puesto su seguridad. Qué bonito. Confía firmemente en el Señor y en él ha puesto su seguridad. El cristiano que vive en la caridad de Cristo ha de ir más lejos, seguro por el amor de Dios manifestado en su muerte. Sin temor a los que matan el cuerpo, pensará solo en confesar a Dios ante los hombres con su fe, con su conducta. El Señor padeció, decía Santo Tomás de Aquino, de los gentiles y de los judíos, de los hombres y de las mujeres, como se ve en las sirvientas que acusaron a Pedro. Padeció también de los príncipes y de sus ministros, de la plebe. Padeció de los parientes y conocidos, y de Pedro que lo negó. De otro modo padeció cuanto el hombre puede padecer. Pues Cristo padeció de los amigos que lo abandonaron. Padeció en la fama por las blasfemias proferidas contra él. Padeció en el honor
y en la honra por las irrisiones y burlas que le infligieron. En los bienes, pues fue despojado hasta de sus vestidos. En el alma, por la tristeza, el tedio, el temor. En el cuerpo, por las heridas y los azotes. Un texto para meditar en estos días de pasión. Y a veces nosotros nos quejamos por cosas insignificantes, un pequeño dolor, una pequeña molestia, una pequeña ofensa. Fíjense todo lo que sufrió nuestro Señor por nosotros, por ti, por mí. El Salmo 17 que hemos escuchado, hemos rezado, ¿no? En ese Salmo meditamos el dolor, las afrentas en las persecuciones. Es como la oración de Cristo en la pasión. Fue perseguido, pero también triunfó. Por eso el cristiano puede recitar este salmo en sus tribulaciones, en sus dolores. Cuando estés atribulado, lleno de dolores, recita este Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Todo esto indica que debemos abandonarnos plenamente en Dios. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Y en el Evangelio de San Juan hemos escuchado, San Juan nos va ya también conduciendo a la pasión del Señor. Ante sus adversarios dispuestos a prenderle, Jesús afirma su filiación divina. Él es aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo. El Padre está en Él y Él en el Padre. El misterio de la palabra hecha carne ha de ser aceptado por la fe. Los enemigos de Jesús. Pero ¿no nos ponemos también nosotros en las filas de los enemigos de Jesús? ¿No es cada pecado un desprecio de Jesús, de sus preceptos, de su doctrina, de sus bienes, de sus promesas, de su gracia divina? Dice San Basilio, en esto consiste precisamente el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Dios nos ha dado facultades, ¿no?,
la voluntad, la inteligencia, ¿no? Pero para practicar el bien, el pecado es precisamente usar esas facultades de la voluntad, de la inteligencia, etcétera, pero para usarlas en contra de la voluntad de Dios. Y otro padre de la Iglesia, Orígenes, decía: quien soporta la tiranía del príncipe de este mundo por la libre aceptación del pecado, está bajo el reino del pecado.